Hola, es un gusto poder estar aquí de nuevo con esta blusita o corpiño para tejerla para una niña de 3 a 6 meses. Está tejido con 40 gramos de hilo. Están todas las instrucciones para que siga paso a paso cómo ir tejiendo hasta el final. Tiene un diseño, el tejido muy bonito para acoplarlo con la faldita, con tela o tejido. Las mangas ahí las tiene abiertas la parte debajo del brazo para que sea más cómodo al momento de vestir a su bebé. Tiene la misma forma, los mismos puntos los dos lados y esto también lo podemos seguir tejiendo con el mismo punto principal que tenemos en las vueltas de arriba de la blusita. En cualquier forma se puede continuar. ¿Lo empezamos? Para hacer este tejido usé hilo lirio. Lo tengo en mi página. Abajo en la información del video, ahí está el enlace de la tienda. Este color es menta, número 8. Está bajo la categoría del lirio. El gancho, 2.25 milímetros. Y se van a necesitar marcadores. Con 40 gramos se hizo la blusita. Empiezo el tejido por la parte del cuello con 96 cadenas y deslizo en el primer punto de cadena. Y ahí está la base para empezar la primera vuelta. Antes de esto voy a marcar empezando en este espacio que es la espalda. Este primer espacio es la espalda. Son 23 cadenas y enseguida de las 23 marco. Ahí está, sin contar esta cadena que está marcada. Voy a seguir para separar 23 cadenas sin contar la marquita. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 23. Y la siguiente la marco. Esta es la primer cadena donde se deslizó. Aquí también la marco. Nos falta una. Esta esquina voy a contar 23 y en el siguiente punto voy a marcar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 23 la siguiente cadena. Y en la siguiente marco. Aquí se cerró la cadena. Esta es la espalda, el hombro, la parte del frente, el siguiente hombro. Son 4 lados de 23 cadenas, son 92 cadenas más 4 que están en las marquitas, son 96 cadenas en total. Empiezo la primera vuelta. En este mismo espacio se tejen 3 puntos altos. En el mismo punto, una cadena y en el mismo espacio 3 puntos altos. Esto se va a tejer en cada marquita. Aquí se está separando el hombro de la espalda.
en este punto. Se teje una cadena, se pasan 2 cadenas. Esta cadena que sigue está muy ajustada, pero hay que tomarla en cuenta porque después nos va a faltar. Es una, 2 y en el siguiente 3 puntos altos, uno en cada espacio, una cadena, se pasan 2 puntos y se tejen 3 puntos altos en el mismo espacio, una cadena, se pasan 2 puntos y se repite un punto alto, que son 3, uno en cada espacio, una cadena, se pasan 2 espacios, 3 puntos altos en un solo punto, una cadena, 2 espacios, 3 puntos altos, uno en cada espacio, una cadena, y aquí son una, 2 cadenas y está la marquita. En la marquita se teje el grupo de 3, así como se tejió en la anterior, 3, una cadena y en el mismo punto 3 puntos altos. Aquí está la cadena que queda muy ajustada, es esta, aquí está. Después de la cadena está un punto alto, 2 y 3. Una cadena, se pasa una, 2 cadenas y se sigue repitiendo 3, uno en cada espacio, 3 en un solo punto, así, con un espacio de cadena para ir separando cada grupo y 2 cadenas de separación en la cadena de base. Así se tejen los 4 lados. Aquí está terminado el último lado en la primera vuelta, una cadena y en la tercera cadena deslizo. Están los 4 lados, tiene la misma medida, los mismos puntos. En la vuelta 2 se teje 3 cadenas para el primer punto alto. En el mismo espacio, un punto alto. En el siguiente, un punto alto. Y en el último de los 3, 2 puntos altos. Una cadena. En el espacio de cadena, un punto alto, una cadena y sobre los 3 puntos altos, en el primer punto, 2 puntos altos en el mismo espacio, en el siguiente, un punto alto y en el último, 2 en el mismo punto. Esto es lo que se va a tejer en cada marquita en la vuelta 2. Enseguida, una cadena,
se pasa un punto alto y en el siguiente un punto alto, una cadena. Sobre estos 3 puntos altos se va a tejer un grupo de 5 con 2 en el primer punto, uno en el siguiente y 2 en el último. Ahí está formado un grupo de 5. Y se va a repetir del espacio de cadena, el punto alto, una cadena, 5 puntos altos. Siempre con una cadena de separación, dejando un punto alto en cada lado, una cadena, los 5 puntos altos, 2 en el último, una cadena, en el punto alto del medio, un punto alto, una cadena, y está el primer grupo de 3 y el siguiente grupo de 3. Se va a tejer como el primer espacio con 5 puntos altos, 2, 1 y 2. Y ahí está el grupo de 5, una cadena, un punto alto en el espacio de cadena, una cadena, 5 puntos altos, 2 en el primer punto, 1 y 2 en un solo punto. Aquí se sigue con una cadena y así se repite los mismos puntos en cada lado hasta terminar la vuelta 2. Se termina la segunda vuelta. Aquí está el último punto alto. Este es lo anterior, una cadena y se desliza en la tercera cadena. Ahí está terminada. Se empieza la vuelta 3 deslizando al siguiente punto alto, 3 cadenas para el primer punto alto, 2 puntos altos, uno en cada espacio. Ahí está el primer grupo de 3, una cadena en el espacio de cadena, 3 puntos altos, una cadena en el siguiente espacio de cadena, 3 puntos altos, una cadena, se pasa un punto alto y se tejen 3 puntos altos, una cadena, en el punto alto 3 puntos altos, una cadena y enseguida se pasa el primer punto alto y se tejen 3, una cadena, 3 puntos altos, una cadena
3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos en el punto alto, una cadena, se pasa un punto, aquí se va a repetir el primer espacio que se empezó la vuelta 3, una cadena, en el espacio de cadena, 3 puntos altos, una cadena, en el espacio de cadena, 3 puntos altos, una cadena, se pasa un punto alto, 3 puntos altos, una cadena, donde tenemos el grupo de 5 se deja uno y uno en cada lado sin tejer, aquí igual, después de la cadena, en el punto alto, los 3 puntos altos, así se va a continuar repitiendo en cada lado los mismos puntos que se tejieron en este primer lado, ahí lo tenemos completo, la vuelta 3. Se termina la vuelta 3 después de la cadena, se desliza en la tercer cadena y ahí está terminada. La vuelta 3 es como la primer vuelta. Enseguida se va a repetir la segunda vuelta. Deslizo al siguiente espacio. 3 cadenas para el punto alto, una cadena de separación, 5 puntos altos arriba de los 3 puntos, son 2, 1 y 2. Una cadena, un punto alto en el espacio de cadena, una cadena, aquí se repite el grupo de 5, 5, ahí está, una cadena, un punto alto arriba de los 3 puntos, una cadena, 5 puntos altos arriba de los 3 puntos altos, la cadena, el punto alto y una cadena, y así se va a seguir repitiendo. En esta misma forma, en cada esquina está este grupo de 5 y 5 con un punto alto de separación, es la vuelta 4. Se termina la vuelta 4. Esta es la esquina anterior para terminar la vuelta. Aquí están los últimos puntos, una cadena y se desliza en la tercera cadena y ahí está terminada la vuelta 4. Se empieza la vuelta 5. Para hacer la vuelta 5 se repite la vuelta 3. Aquí arriba del punto alto se teje
los 3 puntos altos, enseguida están los 5 puntos altos, se teje el grupo de 3 y así se va a ir repitiendo. Ya tenemos los puntos tejidos, solamente que van en diferente espacio de la vuelta que se está repitiendo. Una cadena y los 3 puntos altos, pasando uno y dejando el siguiente sin tejer una cadena, los 3 puntos altos en el espacio de cadena, una cadena, aquí está la vuelta 3, una cadena, se pasa un punto, 3 puntos altos, una cadena y los 3 puntos altos. Así se va a ir tejiendo. Este es el mismo grupo, como les menciono, van en diferente espacio, pero son los mismos puntos. Así se va a continuar aquí después de la cadena. Cada espacio va separado por una cadena. Van 3 en la parte de arriba, uno en cada espacio, 3 en un solo punto, 3 arriba de los puntos altos y así, y se repite en cada esquina estos espacios. Esta vuelta anterior en las 5 se terminó con estos espacios. Aquí se deslizó en la tercera cadena y se empezó la vuelta 6 con 5 puntos altos, la cadena, el punto alto arriba de los 3 puntos altos, y aquí en la esquina está el grupo de 5, una cadena, un punto alto, una cadena en el espacio de cadena, 5 puntos altos arriba de los 3 puntos. Esta es la esquina, que es la misma, la vuelta 2. En esta parte se está repitiendo. Aquí tenemos el mismo espacio de un punto alto, el grupo de 5, y así en la vuelta 6 se repite este mismo espacio. Termino la vuelta 6, aquí están los espacios anteriores. Después de la cadena, deslizo en la tercera cadena y ahí está terminada la vuelta. Se va a seguir repitiendo en las siguientes vueltas, de la vuelta 2 a la vuelta 5. 2, 3, 4 y 5. Tejí hasta la vuelta 7. Voy a deslizar el punto hacia el siguiente punto alto. 3 cadenas para el primer punto alto. 2 puntos altos. Una cadena. 3 puntos altos. Una cadena. 3 puntos altos. Una cadena.
en el espacio de cadena. 1, 2 y 3. Aquí voy a cerrar la vuelta, una cadena y deslizo en la tercera cadena. En la siguiente vuelta voy a separar la manga, deslizo al siguiente punto y son 4 cadenas para separar el espacio. Y aquí tejo los 5 puntos altos, una cadena, un punto alto, una cadena, los 5 puntos altos, una cadena y el punto alto. Después del punto alto se va a separar la manga, aquí está, en el espacio de cadena, un punto alto, una cadena, los 5 puntos altos, una cadena y el punto alto. Así se va a continuar tejiendo los espacios que se deben de tejer para terminar la vuelta 8, y la manga se teje igual en esta misma forma. Voy a cerrar la vuelta 8. Aquí tengo la segunda manga, una cadena y deslizo en la tercera cadena. Ahí está terminada la vuelta 8. Voy a empezar la vuelta 9, repitiendo los mismos espacios, los 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos, una cadena. Estos 2 puntos altos se va a tejer 3 puntos altos, una cadena, pasando el punto alto y los 3 puntos altos, y así se va a tejer toda la vuelta. Repitiendo los mismos puntos anteriores.
Esos son los primeros 3 puntos en un solo punto, los 3, 3, 3. Estos son los siguientes 3 y así toda la vuelta, 9 hasta terminarla. Tejí hasta la vuelta 11, deslizo al siguiente punto alto, 3 cadenas. En este mismo punto, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto en el mismo espacio. Es un grupo de 4 separado de 2 cadenas, medio punto en el espacio de cadena. En el centro del grupo anterior se tejen 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Así se va a ir tejiendo la orilla. Es algo muy sencillo para darle la terminación a la blusa. Se termina la primera vuelta de la orilla, medio punto, 3 cadenas para el primer punto alto. En este mismo medio punto se teje el mismo grupo de 4. El último punto en la tercera cadena deslizo al mismo tiempo que voy a tejer el punto alto en el espacio de 2 cadenas, medio punto. En el medio punto se teje el mismo grupo de 4 con 2 cadenas. Así se va a continuar para tejer la segunda vuelta de la orilla. Termino la segunda vuelta de la orilla en el espacio de cadena, medio punto, y deslizo en la tercera cadena. Ahí está cerrada la vuelta. Tejo una vuelta de medio punto en cada punto alto, un medio punto en el espacio de cadena, 4 medios puntos. En los siguientes 2 puntos, 2 medios puntos y en el medio punto deslizo. Así se va a continuar, 2 medios puntos, 4, 2 medios puntos en el siguiente y deslizo. Esto para terminar la vuelta de medio punto. Cierro la última vuelta de medio punto. Están los 4 medios puntos en el espacio de 2 cadenas. Dos medios puntos y deslizo en el medio punto. Ahí está terminada la orilla. Ya estando terminada la parte de abajo de la blusa, se va a tejer la manga. En este primer grupo de 3 que se hizo en la vuelta 7, aquí empiezo con 3 cadenas para el primer punto alto.
un punto en cada espacio, una cadena, el punto alto, en el segundo punto alto, una cadena, 5 puntos altos, aquí corresponden igual 5 puntos altos, pero como es la orilla, debe de tener la forma más recogida para empezar la vuelta. Los 5 puntos altos, la cadena, el punto alto, y así hasta terminar en el último grupo. Se termina la primera vuelta. Este es el punto alto que corresponde arriba de este grupo. Este es el último grupo de 3 para terminar la vuelta. Aquí tejí al inicio los 3 puntos altos. De igual forma los voy a tejer para terminar la vuelta. Al lado revés se va a tejer la segunda vuelta con 2 cadenas y un punto alto, una cadena, 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos. Así se va a continuar para seguir con esta segunda vuelta. Se termina la segunda vuelta de la orilla de la manga. Aquí se tejen 2 puntos altos al terminar la vuelta y los anteriores son igual, son en la misma forma que se han estado tejiendo. Empiezo con un punto alto en el segundo punto alto, 2 cadenas, es un grupo de 4, así como se tejió en la orilla de la parte de abajo de la blusa. El grupo de 4 con 2 cadenas, y el medio punto en el espacio de cadena. Esta vuelta se está tejiendo al lado derecho de la blusa. Se va a terminar hasta el último grupo de 3. Termino el último grupo de 4. En total son 11 grupos. Son 2, 4, 6, 8, 10, 11. Este deslizo arriba de los 2 puntos altos de la vuelta anterior, y aquí se van a tejer 5 medios puntos hasta la mitad de la bocamanga. Van a ser medios puntos, este es el último, son 5,
Y a este lado se van a tejer los mismos 5 medios puntos. Esta es la mitad. Aquí es 1, 2, 3, 4 y 5. Solamente son 2 vueltas para la orilla de la manga. Para darle el final a la orilla, tejo punto deslizado tomando solamente una hebra, la parte de atrás, con punto deslizado, aquí donde tenemos el punto deslizado, igual deslizo y voy a continuar punto por punto y queda muy exquisito esta orilla. Aquí igual deslizo, así se va a terminar la vuelta. Termino el punto deslizado, aquí se corta el hilo. Esto se hace en los grupos de punto alto solamente. Aquí en la parte de abajo de la manga queda el medio punto. Está abierta, que no quede tan cuadrada la manga. Si usted la quiere cerrar, ya como usted prefiera. En el cuello igual tejí punto deslizado toda la orilla. En el mismo punto donde se cierran las vueltas, empecé a tejer el punto deslizado y se terminó en este mismo punto. Aquí está terminada la blusita. Tiene la misma forma en los 2 lados, los mismos puntos y la orilla que se le puso. Aquí se puede continuar tejiendo el punto principal que tenemos en las vueltas anteriores y esto se puede dejar en esta forma y empezar ya sea por la parte de abajo de estas 2 vueltas de los grupos de 4 o aquí mismo empezar el punto que ya tenemos tejido en la parte de arriba. La idea aquí se las doy para que lo pueda terminar ya sea con tela o con algún otro tejido. Si esto le ayuda, aquí ya está terminado. Espero que le haya sido útil esta idea para tejer el corpiño o la blusita. De cualquier forma, se puede suscribir para que tenga el siguiente proyecto. Regáleme un like y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos. Bye bye.